Hola queridos teleamigos, aquí con ustedes para mi cura. Un tema interesante, un tema bíblico y un tema de mucha actualidad. Con el Padre Gerardo hemos dialogado sobre estas ideas y vamos más o menos sintonizándonos para poder llevar un mensaje importante para que nuestra fe madure. La generosidad. Dios ama al que da con alegría y hay más alegría en dar que en recibir. En mi historia, pues yo he sentido que no debo morirme sin haber hecho algo importante por alguien. Y se presentó la oportunidad. Dios le coloca a uno las necesidades, las personas, y como la antenita, no para solucionar los problemas, sino para poder juntar a varios que podamos contribuir a la solución de un problema. Y con los jóvenes de la Pastoral Juvenil de Girardot, hace unos 25 años, yo en la Navidad descubrí una necesidad de una familia que vivía en una casa que estaba en situación de ruina, sin energía eléctrica, sin agua, con una mujer en silla de ruedas en segundo piso. No podía salir si no la bajaban cargada. Una familia le llevaba el almuerzo y ella lo repartía para almuerzo y comida con sus 2 niños. Bueno, es una historia muy triste. Pero lo que yo dije en ese momento, esto no es justo, y comencé a buscar personas y en poco tiempo conseguimos un terreno con escritura, conseguimos que la alcaldía hiciera la plancha para una casa, que Servivienda nos regalara una casa prefabricada y con los jóvenes de la pastoral y mi familia pues dotamos una casa para una persona en suma de voluntades y de espíritu de generosidad. Hoy ella vive en su casa propia, con sus hijos ya casados, con sus nietos y vive feliz, en silla de ruedas. Pues esa es una de las cosas que a mí me ha producido mucha alegría, el poder haber servido para que se solucionara un problema. Pero no voy a hablar de mí. Vamos a hablar de la Arquidiócesis de Bogotá, la Maratón de la Fe. Una maratón para llegar a 3 millones de personas este fin de semana, el 6 y el 7 de agosto. Ustedes podrán hacer sus donaciones o conseguir quien la haga, porque no se trata de que uno haga todo, sino buscar con quién. Pero bueno, ya está bien esta introducción. Padre Gerardo, buenas noches. Buenas noches, Padre Juan Guillermo. ¿Qué tal vas? Muy bien, aquí escuchando esa historia de generosidad, de solidaridad que todos hemos vivido en la vida y que precisamente expresa nuestra fe, expresa nuestros valores, expresa nuestro horizonte de vida. Porque en definitiva son los actos los que le dan valor a nuestras creencias. Yo no puedo decir creo en Dios, yo no puedo decir creo en la Virgen, yo no puedo decir creo en la Iglesia, si eso no tiene una practicidad. Es decir, si en mi vida yo no encarno esos valores, en este caso cristianos, humanos, de los que tanto hablamos. Padre, y precisamente vamos a leer rápidamente el Evangelio de hoy, donde vamos a ver cómo Jesús expande su corazón. Jesús, que fue enviado al pueblo de Israel, es capaz de hacer, como dice Santa Teresa, mercedes para una pagana. Vamos a escuchar el Evangelio de hoy. Está tomado del evangelista San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Dice así:
En aquel tiempo Jesús salió y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no dijo nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Señor, atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que desea». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Jesús rompe esquemas, y esquemas propios. Abrirse a los paganos, no solamente al pueblo judío, sino a los paganos. Hoy podemos afinar nuestro oído para escuchar tantos gritos de enfermos, de desempleados, de inmigrantes, de personas solitarias, de ancianos. Señor, socórreme. Señor, Señor, socórreme. Es doloroso. Padre, nos fijamos en el Evangelio que Jesús rompe esquemas. El esquema religioso de la época era: yo le ayudo a mis conciudadanos, yo les ayudo a los de mi tribu, a los de mi raza, yo les ayudo incluso a los de mi religión. La caridad de Jesús, la misericordia de Jesús es para todos los hombres y las mujeres que lo necesitan. Estamos en un momento donde la enfermedad, la pandemia, no tiene religión, no tiene estrato social, no tiene género, no tiene edad. Atacó a todo el mundo. Y son miles de personas las que están clamando en los hospitales o en las casas. Ay, Dios mío. Y nosotros, que hemos sido beneficiados quizás por un entorno familiar, ¿qué podemos hacer? Nos está diciendo el PROM de la maratón: la fe es acción. La fe no se puede quedar en un intimismo, yo con Dios, Dios conmigo, y mucha oración y mucha misa y mucho rosario, no más. Debe salir, y debe salir entendiendo esos gritos, esas súplicas. Bueno, en los noticieros, por ejemplo, son monotemáticos ahora. Son datos estadísticos de enfermos y violencia. Son dos gritos. Necesitamos entenderlos, pero fuera de esos están los otros gritos, los del hambre. Padre, la generosidad definitivamente expande nuestro corazón, expande nuestra vida y es consecuencia de creer en Jesucristo, de creer en Dios. Vamos a una pausa y volvemos. Muy bien, estamos entonces pensando, reflexionando sobre el tema de la generosidad. Y estamos diciendo que la fe en su estructura antropológica y religiosa y social es una fe activa que se expande, es una fe que sale al encuentro de los que nos necesitan, sea quien sea, como vimos precisamente en el Evangelio. Padre Juan Guillermo, es interesante que en el siglo XVI,
con la Reforma Protestante hubo una discusión en la iglesia y eso fue una de las causas de la separación. Por ejemplo, se decía en esa época que solamente la sola fe es salvadora. La Iglesia Católica se mantuvo según la tradición que nos dice, siguiendo la carta de Santiago, que la fe va junto a las obras. Es decir, muéstrame tus obras y te diré qué tipo de fe tienes. Creo que es lo que nos corresponde en este momento, poder manifestar cuáles son nuestras obras, así sean sencillas. Me piden, por ejemplo, que les recuerde de nuevo el tema que traté de la oración del niño Santiago de tres añitos. Esa es su acción, postrarse y decirle a Dios lo que puede decirle, Dios sí. Él no puede sacar un cheque ni firmarlo. Él quizás podrá abstenerse de comprar algún dulce y ponerlo en una alcancía para ir sumando y al final del año poder hacer un regalo de Navidad a un niño. Es un nivel muy hermoso y valiosísimo, como el óvulo de la viuda, que unos dan de lo que les sobra, en cambio la viuda dio aún de lo que le necesitaba para sobrevivir. Y eso Dios lo entiende. Dios es un papá y un comprensivo de primera línea. Padre, usted me hace recordar, en el año 2014, el Papa Francisco, en una homilía en Santa Marta, dijo lo siguiente: existen muchos cristianos de apariencia que se colapsan ante la primera tentación porque no hay sustancia, ya que han construido sobre arena. Pero hay muchos santos en el pueblo de Dios que no necesariamente están canonizados, pero que son santos, porque ponen en práctica el amor de Jesús. Es decir, han construido sobre la roca que es Cristo. Todos nosotros tenemos testimonios, personas, rostros concretos de que desde su pobreza, desde lo que son, ayudan a los demás. Yo tengo un testimonio también. ¿Qué vaina decir de mi abuelo? Claro que sí. Miran, mi abuelo en Medellín, por allá en los años 35 o 40, llega a la casa con un joven y va hasta su habitación y el joven sale con el mejor vestido de mi abuelo puesto. Y entonces mi abuelita le dice, pero Julio César, ¿es tu mejor vestido? Él se queda pensando y le dice, sí, si uno va a dar algo debe dar lo mejor, o si no lo mejor es no dar nada. Qué actitud de radicalismo frente a la generosidad, dar lo mejor. Claro que sí, Padre, fundamentalmente darse también uno mismo, porque no es tanto la colaboración, la solidaridad que uno dé, sino la actitud con la que uno lo hace. Es decir, que en esa moneda, en esa colaboración, vaya mi ser, vayan mis convicciones, vayan mis creencias, vaya lo que yo le quiero hacer sentir a esa persona, que es la compasión y el amor de Dios. Padre, nos escriben y nos dicen lo siguiente: buenas noches, Padre Juan Guillermo y Padre Gerardo, Dios los bendiga. He vivido un matrimonio muy duro, me casé con un hombre mayor siendo muy niña y ha sido de mucho maltrato de su parte. Hoy vivimos separados en la misma casa, una situación bastante dura para mí. Creo que mi hijo tiene vocación sacerdotal y creo también que no se ha ido al seminario porque teme dejarme sola viviendo esta situación. Quisiera ser orientada sobre cómo hablarle, aunque le he dicho que se vaya tranquilo, que Dios no nos abandona. Padre, ¿qué podríamos decirle a esta teleamiga? Ya ella
tiene la respuesta. Dios no abandona. Dios se devuelve con generosidad según la generosidad que nosotros le brindamos. Hay muchos ejemplos de vida, ¿no? Testimonios, pero no quisiera hablar más de mis experiencias, sino conectarme con lo que nos dice otro televidente. ¿Cómo hacer para crecer en generosidad? Creo, y yo me miro a mí mismo, que todo lo he recibido. ¿Yo qué he producido? Bueno, yo escribo algunos libros, y no con el ánimo de enriquecerme, porque eso no enriquece a nadie, pero sí de poder llevar la verdad y compartirla. Pero todo lo demás yo lo he recibido. Recibí una familia, recibí una educación, recibí una institución apostólica, una universidad, un canal de televisión, todo lo he recibido. Yo no he producido mucha cosa. Entonces, yo me tengo que seguir examinando que cuando uno recibe mucho, más responsabilidad tiene. Totalmente de acuerdo, Padre. Una vez pensando en esto, cuando llegué a una conclusión, cuando doy más de lo que me piden, recibo más de lo que me dan. Es un trueque de lo que es la generosidad. Dar más de lo que me piden y termino recibiendo más de lo que me dan. Porque aunque me dan alguna cosa o algunas cosas, sin embargo, la alegría que experimento es el mayor regalo. Padre, es que el amor se multiplica. Algo que volviendo un poco a este mensaje de la teleamiga que nos cuenta esta situación, yo te diría que sé generosa contigo mismo. Sé generosa contigo misma. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día es causal de nulidad del matrimonio el maltrato. No te dejes maltratar. Vive, sé libre, date el tiempo y la libertad para reconstruir tu vida. Y tu hijo que se vaya para el seminario, para la arquidiócesis de Bogotá, para la diócesis de Girardot o para alguna congregación religiosa que vaya con sus actitudes, con sus talentos. Sé generosa primero contigo misma para que seas también generosa con los demás. Nos pone el tema del juego. Hoy el Internet ha creado una mentalidad de estar siempre compitiendo, ¿no? Y los juegos electrónicos van creando una serie de habilidades y destrezas que después los llevan a ponerle dinero y terminan en ludopatías, o sea, una enfermedad tan grave como es el alcoholismo, como es la drogadicción, como es otra serie de males que están cundiendo por toda parte. Entonces, mientras tengas autoridad, pues regula esos espacios y seguramente va a haber reacción negativa, pero es por el bien del niño o del joven que está empezando a crecer. Si lo dejan así, van a tener un jugador de miedo después y lo van a tener que sacar de esos casinos con los bolsillos vacíos. Y una persona egoísta, contraria a la generosidad. Queridos amigos, vamos a otra pausa y volvemos. Bien, nos llega otro mensaje, una señora que nos habla que su esposo toma mucho. Es otro virus como el de la pandemia, donde se mete, va haciendo nido y va destruyendo y acabando, acaba con la salud de la persona, termina con una cirrosis, acaba con el hogar porque termina gastando lo del mercado,
acaba con el techo porque termina debiendo tanto que no queda sino vender la casa e irse arriendo. En fin, ahí está la experiencia de los alcohólicos anónimos, pero también el sentarse a la mesa con él a escucharlo. ¿Cuál es el origen de ese deseo de tomar? ¿Quieres salir de eso? ¿Quieres que te ayudemos? Entonces vamos a hacerlo todos, porque una de las cosas más frecuentes es el esquivar al borracho. Yo lo digo porque yo viví esa experiencia, ¿no? Mi papá fue alcohólico, pero cuando entró en razón fue radical y dejó cigarrillo y alcohol y comenzó a tener dinero. Compró carro, compró finca y nació una hermanita también. Fue bendecido el hogar. Todo cambió, pero es la voluntad. Una voluntad herida necesita sanación. Y la sanación, como la cananea: Señor, mi esposo está enfermo, sufre de alcohol, pero es que yo no he venido para los borrachos. No, Señor, tú viniste por todos, y entonces ayúdame. Esa es la oración que te corresponde con mucha frecuencia, y no hablar ni discutir con él cuando esté con tragos. Dejarlo que pase su borrachera en su piecita encerrado, y ya después fresco, sí, venga y hablemos. Muy bien, Padre. Padre, como vamos terminando el programa, me gustaría decirles y responder esta pregunta: ¿cómo podemos nosotros colaborar? ¿Qué podemos nosotros ofrecer? Les voy a dar la clave de las 3 T. Nosotros podemos dar, primero, talento. Esas actitudes, lo que nosotros podemos hacer por los demás, desde nuestra profesión, desde lo que sabemos, desde nuestro oficio. La segunda T, la T de tesoro, dinero. Si tú tienes algo, dónalo, regálalo a los demás. Y la última T se llama la T de tiempo. Nosotros en esta cultura poco sacamos tiempo para nosotros mismos, para nuestros hijos. Ahí les dejo esas 3 T para que las pongamos en práctica. Y por último, aquí en Colombia y en Latinoamérica hay una experiencia de una institución que se llama la Casa de la Misericordia, Casitas de la Misericordia. Yo visité una hace unos meses, la Casa de la Misericordia de Duitama. Atienden personas con mucho amor, y esas son experiencias que podemos replicar, Padre. Muchas experiencias tenemos y somos testigos. Fraiñero, por ejemplo, aquí en Bogotá, la Arquidiócesis de Bogotá con todas sus fundaciones para ayudar a tantos necesitados. La fe es acción. Bueno, vamos a concluir con una oración sencilla que aprendí desde muy joven, de la oración de San Francisco. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre yo amor, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombras, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti es como renazco para la vida eterna. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Para esta semana, la fe es acción. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una feliz noche para todos. Feliz noche para todos.